Hola docentes, estudiantes, mi nombre es Juan Camilo Perdomo Zambrano, soy de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios, en la asignatura de Desarrollo Social y Contemporáneo. Las lecturas que vamos a realizar tienen que ver con todo lo del tema del desarrollo económico de los países del siglo XVI. Los hitos históricos del desarrollo económico de los países son: sabemos que todo empezó con una ideología que ha venido transformando con el tiempo de la división del mundo en el siglo XVI, entre monopolistas y colonias. Todo esto es durante la época de los descubrimientos. Otro hito histórico es el Tratado de Tordesillas. Sabemos que en 1533 celebrado el Tratado de Tordesillas entre monarquías entre España y Portugal, el Papa Alejandro VI arrancó una constitución de las periferias, que quería decir que era el cambio o la regeneración de los países del Nuevo Mundo. Como sabemos que el 7 de junio de 1944 se conoce como el Tratado de Tordesillas a todo el convenio límite en el Océano Atlántico, o sea, que ni la monarquía de España ni el Reino de Portugal podrían interferir en sus rutas y pescas en esos territorios. Como lo podemos ver ahí en el mapa, es una copia de esos tiempos en la cual dividían lo que eran los continentes y el océano Atlántico con el fin de no incurrir o no transferir en rutas, en descubrimientos y pescas de ellos mismos. Otro hito es la civilización y continentes separados. Como podemos ver en la imagen, es de ahí donde conocemos las diferencias de las clases económicas de las ideas del mundo avar y jerárquico. ¿Qué podemos decir? Que es donde le damos posición, lugar o número a toda la clase de países por medio de su economía o su desarrollo económico. Todos los países, es decir, todos los países civilizados contra los países bárbaros, los modernos contra los tradicionales, los desarrollados contra los subdesarrollados, los países del norte con los países del sur de bajos recursos, los del primer mundo con nosotros los del tercer mundo. De ahí es donde nosotros comenzamos a decidir y a balancear entre blancos y negros, y es donde empieza una era entre racismo y esclavitud. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado el poder sobre los pueblos. Un ejemplo, o es decir, la materia prima que nosotros creamos, cultivamos o hacemos, nuestra materia, nuestra mano de obra, es importada a los países desarrollados, en la cual van a dar una manera revolucionaria industrial, en la cual da un proceso añadido al producto de nosotros y automáticamente lo que hace es importar nuevamente con valores mucho más altos. De ahí es donde viene la pobreza, de ahí es donde viene el subdesarrollo en nuestros países. Otro hito es la periferización en 1966. Como podemos ver el año, Paul Witt explica que el desarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el imperialismo. ¿Qué quiere decirnos este señor con esto? Que las creencias o la ideología que ocultan los procesos de la denominación de las potencias capitalistas sobre la economía de los países periféricos bajos o nosotros, esta idea reduce el sentido de la ideología de la modernización, es decir, que el bienestar de una nación solo consigue el crecimiento económico y los anexos tecnológicos tecnológicos industriales para los países desarrollados. O sea, siempre van a ser el beneficio para países desarrollados, y para los subdesarrollados siempre va a haber más pobreza, obligaciones, esclavitud, porque eso no se va a acabar. En lo que leíamos, podemos decir que es donde saqueaban los recursos naturales, lo que le estaba comentando hace rato, de sus países con el fin de obtener cambios de poderes económicos y políticos, lo que normalmente estamos viendo en la civilización o en la modernidad de hoy en día. Por este motivo, lo que verdaderamente importa para ellos es que los países se orienten a un desarrollo. El que tiene, quiere tener más. Siempre va a ser así esa ideología de los países que siempre vamos a tener. Y por último, en el siglo XIX, en América Latina,
para las clases dominantes de la postindependencia y de la época en la instauración de las primeras repúblicas liberales en los mediados del siglo XIX. Es ahí donde yo le estaba comentando sobre la diferencia de las civilizaciones de acuerdo a la economía o de acuerdo a los recursos que ustedes tengan. Ahí es donde ellos catalogan a los mestizos, los negros, los indios, los de razas inferiores, en lo cual eran atrasados para ellos y eran mucho más fáciles para ellos poder expropiar, dominar, educar, para que así pudieran conseguir el proceso de la urbanidad o el capitalismo, que es lo que ellos buscan. Compañeros, docentes, muchas gracias. Este tema ha sido de una gran ayuda. Nos hemos podido evidenciar el gran crecimiento y la evolución económica que hacen los países grandes a costa de países subdesarrollados, de la pobreza. No les importa eso, lo único que les importa es el crecimiento, la evolución. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros trabajemos nuestras tierras, nuestros productos, nuestra materia prima, para que ellos puedan industrializarlo y nosotros seguirle pagando algo que ya tenemos, seguirles dando más beneficios, seguirle llenando el bolsillo a esos países que lo único que hacen es humillar la pobreza y agrandar el crecimiento de los países económicos a costa de los demás. Muchas gracias, espero que les haya servido de gran ayuda este video y pues a mí me sirvió enormemente. Muy buen día y hasta luego, muchachos.